Muchísimas gracias, Leli, muchísimas gracias, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ¿cómo están? Van a disculpar la vestimenta del día de hoy, yo generalmente siempre traigo bata, ¿verdad? Traigo corbata para esta presentación. Ando de vacaciones, ya ando aquí en un lugar muy hermoso, muy frío, por eso me ven con chamarra de la ciudad de Oaxaca. Mi conexión es un poquito inestable, esperemos que a lo largo de la plática no haya ningún inconveniente. También he de decirles que voy a cerrar, porque me sigue indicando con conexión inestable. No sé, Leslie, si se está escuchando bien mi voz o no. Sí lo escuchamos, pero de repente sí, sí como que se pierde poquito la señal. A lo mejor si apagamos cámara, Sí, a mí creo que también. consume, ¿no? Sí, 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 lo que voy a hacer, voy a hacer eso. Ahí estamos, listos. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días el día de hoy, tardes dijimos, ¿verdad? Vamos a platicar un tema muy importante que es acerca de la longevidad. Y vamos a ver cómo realmente nuestros dispositivos están diseñados también para esta acción. Sin embargo, a mí me gustaría mucho, primero y antes que nada, definir algunos aspectos como el tema de la longevidad, porque inclusive esto es muy común que pase en el ámbito médico. En el ámbito médico nosotros tendemos mucho a equivocarnos o a malinterpretar el término longevidad con el término esperanza de vida. Son dos cosas que son muy diferentes. La longevidad es el tiempo de vida que puede tener una especie. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a ciertas características genéticas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que nosotros como especie, nosotros como Homo sapiens, podemos vivir 120 años. Eso está comprobado científicamente. Ahora, ¿desde cuándo somos Homo sapiens sapiens? Bueno, pues el ser humano es Homo sapiens sapiens a partir más o menos de hace 1 millón de años. Entonces, quiere decir que desde hace 1 millón de años nuestra especie puede vivir 120 años. Ahora, que esos 120 años los logre vivir de manera real, eso es otra cosa. A eso le llamamos nosotros esperanza de vida. Entonces, repito, una cosa es el tiempo que nosotros podamos vivir de acuerdo a nuestra genética y otra muy diferente, lo que alcancemos a vivir por la situación social, política, económica del momento histórico. Entonces, cuando nosotros decimos, ustedes han llegado a escuchar un comentario muy común que se dice, es que hoy hemos rebasado la barrera de los 80 años, ¿verdad? Como especie, bueno, pues es una mentira. El ser humano siempre ha podido vivir 120 años. Que no logre hacerlo porque ciertas circunstancias de orden social se lo impiden, eso es otra cosa. Entonces, hablemos de cómo mejorar nuestra expectativa, nuestra esperanza de vida, ¿verdad? Y eso para poder cumplir el requisito o el propósito de llegar verdaderamente a un envejecimiento justo, a un envejecimiento donde verdaderamente tengamos la longevidad que nosotros nos proponemos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que una parte esencial es el desarrollo funcional de nuestras células. Esto a mí me parece increíble que en estos momentos de la ciencia, todavía se ponga en duda si la parte esencial de la vida es la energía. O sea, no puedo comprenderlo, ¿no? Ahorita va a haber una lluvia de papers, o sea, una lluvia de artículos que les voy a poner. Pero dentro de los artículos que me encontraba algunos artículos que decían, sí, todo parece indicar que la parte esencial para la salud tiene que ver con la energía celular. Y yo decía, bueno, ¿en qué cabeza cabe en pleno siglo XXI, en la medicina que profesamos hoy, con todos los avances tecnológicos y científicos, que nos hagamos esa pregunta cuando realmente es la parte esencial desde hace ya más de 100 años? Me explico. La teoría metabólica sobre la salud y la enfermedad
pues ya va a tener más de 100 años. Entonces, nosotros no podemos estar pensando, ¿verdad?, en que si es o no es una realidad, si es o no es una verdad. O sea, es una cosa completamente absurda. La energía es la base fundamental de la vida. Si no hay energía, no hay vida. Vida es energía, energía es vida. ¿Cómo sabemos que estamos jóvenes, que estamos fuertes, que estamos sanos? Pues por la cantidad de energía que produce nuestro cuerpo. ¿Me explico? Y a su vez, cada una de las células. ¿Cómo sabemos que ha llegado una enfermedad? ¿Cómo sabemos que estamos en una situación de envejecimiento? Ah, pues que nuestras células están produciendo menos energía. ¿Me explico? Y es que vamos a entender que la moneda que se gasta para la funcionalidad que tiene cada uno de nuestros tejidos, cada uno de nuestros órganos, es precisamente esto, es la energía. Esta es la parte esencial que nosotros tenemos que tomar en consideración. ¿De acuerdo? Entonces, si nuestro cuerpo está funcionando de manera deficiente, es porque nuestras células están funcionando de manera deficiente. ¿Qué quiere decir? Pues que hay menos energía. ¿Verdad? Cuando tu coche, por ejemplo, tiene menos energía, pues empiezan a fallar algunas cosas, empiezan a fallar algunas funciones que tiene tu coche. Lo mismo sucede también con nuestro cuerpo. La energía es la parte básica y fundamental para esto, ¿verdad? La energía, pues, no es otra cosa, sino lo que se va a liberar después de un proceso de combustión. Y aún en nuestro cuerpo sigue siendo de la misma forma. Me explico. Solo que los modismos imperantes dentro de la retórica convencional del establishment, pues nos dicen que la palabra correcta debe ser oxidación. Y es que es cierto, ambas cosas son reales y ambas cosas son correctas, ¿verdad? Todo proceso de combustión, ¿verdad? En este planeta está mediado por un proceso oxidativo. Quiere decir que para que producir energía, nosotros para poder producir energía, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en un motor de combustión interna, un motor de tu coche. Bueno, pues vamos a ver que ese motor pues va a necesitar un combustible. Lo mismo sucede con nuestras células. Nuestras células necesitan un combustible, ¿verdad? En el caso del coche es la gasolina, en el caso de nuestras células pueden ser las grasas o pueden ser los azúcares de forma inicial, porque realmente la célula puede ocupar cualquier cosa como fuente de energía. Cuando se mueva, la puede ocupar como combustible, ¿verdad? Y es más, hay muchas otras formas diferentes para esto. Entonces, vamos a ver que es algo que es mucho, muy importante, es saber que necesitamos un comburente, algo que lo queme. En ambos casos es el oxígeno, tanto en la gasolina del motor del coche como en nuestras células. Por eso le llamamos oxidación, por la participación del oxígeno como elemento comburente. De ahí se va a desprender, ¿verdad? O se va a producir la energía que se necesita para que se mueva el automóvil y en nuestro caso, bueno, pues para las funciones que necesitamos en todo nuestro cuerpo, en cada uno de nuestros cuerpos. Realmente la molécula de la cual se vamos a depender de la energía es una molécula que le llamamos adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina, una estructura proteica, ¿verdad?, que está constituida por una molécula proteica de adenosina y tres fósforos, por eso se llama ATP. De esta molécula es precisamente donde se desprende la energía, ¿verdad? Se rompe un fósforo, se desfosforiliza, ¿verdad? Por acción del magnesio y eso va a liberar lo que llamamos energía libre, ¿verdad? ¿Cuánta energía necesitamos? Bueno, muchísima. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de energía que necesitamos. ¿Cuánto se consume de ATP por día? Una cantidad impresionante. ¿Verdad? Decía el doctor Henry Teckmayer, el jefe de la unidad de cuidado coronario intensivo, ¿verdad? En el Memorial de Houston, el último discípulo de Krebs, ¿verdad? Sí, del ciclo de Krebs, el que desarrolló el ciclo de Krebs, 35 kilogramos por día, nos decía, una cantidad impresionante, ¿verdad? En el libro de Principios de Bioquímica de Leninger, en el apartado de bioenergética, nos dice que casi 73 bueno, 72 millones de moléculas de ATP se consumen por segundo al momento que está pasando la información, en la transcripción de la información genética. Entonces, realmente la cantidad de energía o de ATP que se produce para la liberación de la energía
Es impresionante, es casi nuestro peso corporal aproximadamente, dicen algunos autores. Entonces imaginémonos que realmente es una cantidad impresionante. Por eso algunos filósofos, ¿verdad? Que dicen que día a día nos reconstruimos, pues a lo mejor es cierto, ¿verdad? Desde el punto de vista no tan figurado, si no lo es, ¿no? Entonces vamos a ver que esta energía, el cuerpo, nuestra célula la van a obtener de muchas formas. O sea, es verdad, la forma más útil, más funcional y más activa que tienen nuestras células para esto van a ser precisamente a partir de nuestros alimentos, ¿verdad? De los alimentos que nosotros consumimos vamos a poder liberar los sustratos energéticos que vamos a ocupar para poder utilizarlos en forma de energía. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros pues generalmente tenemos que hacer. El problema radica cuando nuestro cuerpo no es capaz, por ciertas deficiencias, ¿verdad?, de poder producir toda la energía necesaria para el funcionamiento celular. ¿De acuerdo? Y esto lógicamente viene a ser clave fundamental de lo que hoy llamamos enfermedades metabólicas, ¿verdad? Que yo siempre he dicho, las enfermedades metabólicas son todas. O sea, ¿por qué? Pues porque todas las enfermedades tienen que ver con falta de energía. Sin embargo, en la medicina convencional, pues se hace referencia principalmente a algunas que son muy puntualizadas, como la obesidad, la diabetes, las cardiovasculares, ¿verdad? Algunas enfermedades inflamatorias, como puede ser la artritis. Sin lugar a dudas, todas tienen que ver con esto, todas tienen que ver con la falta de energía. Es uno de los aspectos fundamentales que nos van a generar lo que nosotros llamamos el envejecimiento acelerado. El envejecimiento acelerado básicamente tiene que ver con esto, aunque lógicamente las causas que lo producen pues pueden ser un poco complejas, me explico, ¿verdad? Y aquí es donde nos planteamos, por ejemplo, aspectos clínicos como lo que llamamos el síndrome metabólico. El síndrome metabólico realmente no es una enfermedad, es realmente un condicionamiento clínico que se tiene y que realmente vamos a ver que se entiende poco, aunque usted no lo crea, porque en teoría se dice que es la clave esencial de todas las enfermedades que amenazan la vida. Yo digo es cierto, o sea, es verdad. El síndrome muy importantes para todas las enfermedades que se amenazan la vida. El problema es pero ¿por qué no nos sirve como diana de tratamiento? O sea, ¿por qué no lo vemos nosotros como una diana de tratamiento? Me explico, pues, o sea, pues sí, dice la teoría, con que el paciente tenga dos de estas características ya es más que suficiente. Bueno, es que a lo mejor tiene todas. Lo que pasa es que no lo determinamos, ¿me explico? Porque a lo mejor no entendemos la relación que existe entre las características que tiene el síndrome metabólico y las alteraciones fisiológicas que están ocurriendo dentro de la célula, ¿no? Porque dicen, mira, el paciente pues va a tener obesidad androide, que quiere decir que el vientre le crece, ¿no? Obesidad central, obesidad visceral, resistencia a la insulina, que muchas veces se dice es por causa desconocida. Yo creo que es más bien mal interpretada, pero ok, vamos a dejarlo de esa manera. Dislipidemias, ¿no? Suben las grasas malas en el cuerpo, bajan las grasas buenas, ¿verdad? Hipertensión arterial sistémica, estado hipercoagulable, estado proinflamatorio. Esas fueron las seis características iniciales. Ya para el año 2003, más o menos, se empieza a incluir una séptima, que es la microalbuminuria, la secretación de proteína por parte de la orina, ¿verdad? Pequeñas cantidades. Todo esto, lógicamente, es muy interesante, muy interesante, pero repito, ¿por qué sucede esto? ¿Qué está pasando en la célula? ¿Qué hace que esto se produzca? Eso es lo que muchas veces no se termina de entender. Y lógicamente, pues ¿de qué nos sirve, no? A la diabetes se le sigue tratando como diabetes, a la artritis como la artritis, al cáncer como el cáncer. ¿En qué momento se ocupa este criterio clínico como para tener un tratamiento direccionado a corregir esto específicamente? Pues definitivamente no. Entonces, por eso yo siempre digo, ¿no? El síndrome metabólico, pues ahí le entendió. Le entendimos qué es, pero no entendimos cómo aplicarlo en forma práctica. Ya para el año 2003 más o menos, empezó un criterio mucho más puntualizado, pienso yo, que es la disfunción mitocondrial. ¿Por qué? Porque el lugar donde se produce la mayor cantidad de energía celular es precisamente la mitocondria.
¿De acuerdo? Y esta parte es muy interesante, porque hablar de una disfunción mitocondrial quiere decir que la mitocondria no está trabajando de manera adecuada. Y esto va a alterar, ¿verdad? Una cosa que llamamos dinámica mitocondrial. La mitocondria es un organelo, pues, que se dice que tiene una alta evolución, ¿verdad? Y ha sido clave en la vida para los organismos multicelulares en este planeta, ¿verdad? Es parte esencial. La mitocondria tiene cierta plasticidad, que quiere decir que tiene cierta capacidad de cambiar, de modificarse, ¿no? Ya esto le llamamos dinámica mitocondrial, ¿verdad? La mitocondria puede partirse en dos, ¿verdad? Eh, eh, Se fisiona, ¿verdad? Cuando lógicamente entra en ciertas características, o bien pueden unirse mitocondrias para hacer unas mitocondrias más grandes y tratar de producir mayor cantidad de energía cuando esto así es necesario. Esta dinámica mitocondrial es lo que mantiene el balance funcional de la cantidad de energía que se produce. Y es esencial y fundamental. Pero cuando esta disfunción mitocondrial empieza a presentarse, esta dinámica mitocondrial empieza a tener dificultades. A mí particularmente, cuando yo empecé a estudiar esto, me llamó poderosamente la atención. Varias cosas. ¿Por qué? Porque mire usted, por favor. Déjenme, agarro el mouse porque el problema es que no veo. Voy a por el puntero láser, muchas gracias, ya está ahí. A mí me llamaba poderosamente la atención porque mira lo que dice, ¿no? A nivel celular, la disfunción mitocondrial es causada por una reducción en el potencial transmembrana eléctrico y químico de la membrana mitocondrial interna, el funcionamiento inadecuado de la cadena de transporte de electrones. Esto para mí fue muy importante. ¿Por qué? Porque yo ya tenía muchos años trabajando con esto, a partir de los trabajos de mi querido maestro, el doctor Demetrio Sodi Pallares, el padre de la electrocardiografía. Y es que es cierto, es verdad. Miren, aquí podemos ver la mitocondria, cómo se está dividiendo y aquí cómo se está fusionando, ¿no? Entonces, esta es la dinámica mitocondrial. Bueno, el doctor Sodi Pallares fue esencial en la vida del electrocardiograma. Y es que es verdad, la mayor cantidad de energía que se producen en las células es a nivel mitocondrial. Eso es cierto. Pero vamos a ver que todo necesita de procesos de señalización, de procesos de activación. Y vamos a ver que la activación más importante que tiene la cadena de transportes es precisamente los electrones libres que se desprenden de la membrana celular. La membrana celular es la clave de esto. Ahora, ¿qué alteraciones hay en la disfunción mitocondrial? Esto fue mucho más importante. Esto fue mucho más interesante. Primero, hipoxia celular. Hay menos cantidad de oxígeno a nivel celular. Estrés del retículo endoplásmico, claro, estoy hablando de estrés oxidativo. Me estoy refiriendo al lugar donde se fabrican las proteínas, una de las tantas lugares donde se fabrican proteínas. Inflamación sistémica de bajo grado, ¿qué quiere decir sistémica? En todo el cuerpo, pero de bajo grado, no se siente. Se puede evaluar clínicamente, pero no se siente. Depletación de la MPK. La MPK es un factor de transcripción, es precisamente una proteína que ayuda mucho a la recuperación energética, sobre todo en momentos de deficiencia. En momentos de supervivencia se activa la MPK. Entonces imagínate que es como tu energía de reserva clave, pero si se está perdiendo, pues entonces quiere decir que la vida celular se está poniendo en peligro, ¿verdad? Y hoy por hoy vamos a ver que hay una cantidad impresionante de literatura que apunta precisamente estos aspectos, como la disfunción mitocondrial, los aspectos de la inflamación, son parte esencial precisamente de ciertas alteraciones fisiológicas que como dan paso prácticamente a todas las enfermedades que amenazan la vida. Esta es una de las partes muy interesantes. Y así hay que entender varias cosas que son fundamentales. Y es aquí donde nuestro equipo, y es aquí donde nuestra tecnología
puede apoyar en un tratamiento integrativo, porque recuerden ustedes que una de las cosas fundamentales que nosotros hemos promovido siempre es que nosotros somos parte de un apoyo integral hacia la salud. Eso es una cosa muy importante que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque es verdad, la alimentación va a jugar el papel determinante. O sea, una persona que no tenga y que no haga cambios profundos en su dieta, que no haga cambios profundos en su estilo de vida, en hacer ejercicio, en tener una actitud mental más constructiva, en buscar elementos que ayuden a manejar su estrés, pues difícilmente vamos a poder generar un proceso de salud. Lo que yo sí estoy considerando todo el tiempo, lo que sí considero como una realidad es que como parte de un tratamiento integral para la salud, la rehabilitación juega un papel muy importante. Ahora, si esa rehabilitación tiene que ver con elementos de estímulo que puedan sustentarse y que nosotros podamos evaluarlo científicamente, o quiere decir que hagamos nosotros ciencia basada en evidencia. Ahora, no estamos hablando de un cúralo todo, quiero aclararlo, ¿no? Quiero aclarar que es un tratamiento integral. Si usted no cambia su estilo de vida, no pretenda mejorar su salud, pero de una manera óptima. Claro, aún con una mala alimentación, aún con mal estilo de vida, cuando nosotros hacemos un poquito de rehabilitación, híjole, pues el paciente va a tener cierto grado de beneficio. Pero ¿por qué minimizar ese grado de beneficio? ¿Por qué hacerlo mínimo cuando podemos optimizarlo si tenemos una actitud dirigida efectivamente hacia la alta funcionalidad celular, ¿verdad? Y eso pues se logra con lo que dijimos, con una actitud integrativa. Entonces vamos a ver que esta parte es mucho, muy importante, mucho, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver precisamente es una forma muy rápida de cómo se comporta algunos aspectos fisiológicos que derivan precisamente de la funcionalidad de la membrana celular. Porque medir esta energía que se produce en membrana celular es precisamente lo que evalúa un electrocardiograma. Dime si no es importante, ¿verdad? Un electrocardiograma no es otra cosa sino va a evaluar precisamente esta energía a partir de los procesos de polarización y despolarización que tienen las diferentes regiones de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esto es muy importante. Esta energía celular depende precisamente. Imagínate que es como una pila, ¿verdad? Nuestra membrana celular, ese organelo que divide el medio externo del medio interno, es como una pila, ¿verdad? Donde adentro va a haber cargas negativas y donde afuera hay cargas positivas. Estas cargas eléctricas, ¿verdad? Son las que van a liberarse para poder activar a la membrana mitocondrial y a lo que nosotros llamamos la cadena de transporte de electrones. Porque así como hay una cadena de transporte de electrones que va a dar paso precisamente, ¿verdad? A la activación de la energía mitocondrial, también va a haber, ¿verdad? Un flujo eléctrico, ¿sí? En la membrana celular. ¿Producto de qué? De un equilibrio que depende de electrolitos, que depende del canal de calcio, que depende del canal de potasio, ¿verdad? Lógicamente de los canales de sodio, de los canales de magnesio, ¿verdad? Canales por los cuales va a estar entrando estos minerales y lógicamente la diferencia de un potencial, o sea, la diferencia de una fuerza de los que quieren entrar y de los que quieren salir, va a producir una carga eléctrica, pero como es dinámica, por eso se llama de acción, ¿verdad? Entra y sale, pues entonces se genera un flujo electromagnético. O sea, realmente nuestras células generan un magnetismo y es tan poderoso el del corazón. Me refiero al corazón porque es lo que hemos medido, pero si fuésemos capaces de medir otros órganos, veríamos lo mismo, porque las células se comportan igual. Mm. Entonces, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros alteramos estos minerales, estos electrolitos por la dieta? O sea, aumentamos el sodio o aumentamos el calcio, porque también al calcio le hemos rendido mucha pleitesía, ¿verdad? Cuando realmente no es tan necesaria, ¿verdad? Pero pensemos precisamente que esta es la base esencial, ¿verdad? Esta membrana celular tiene que tener un potencial de menos 90 milivolts, estamos hablando de la célula muscular, la célula musculoesquelética,
¿verdad? Y este potencial electromagnético también interviene en la entrada de oxígeno. Esa es una de las cosas que más he estado estudiando, esta dinámica. ¿Por qué? Porque el oxígeno es paramagnético, se acerca donde hay un campo electromagnético y esto le permite entrar. ¿Te acuerdas que la disfunción mitocondrial había un proceso por el cual había hipoxia celular? Bueno, pues la hipoxia celular, la entrada de oxígeno, hoy sabemos que tiene que ver mucho con esta deficiencia de potencial de membrana, por estas alteraciones de los electrolitos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el exceso de consumo de sodio. Tenemos que ponerle mucha atención a un buen consumo de magnesio, un buen consumo de potasio, de manera adecuada. Me explico. ¿Por qué? Porque si este oxígeno no logra entrar adecuadamente, esta vía aeróbica, que es donde la que más produce ATP, mírala, ¿sí? Pues no puede. Entonces solamente se puede activar la vía anaeróbica, la que no recurre al oxígeno. El problema es que esta produce muy poquito ATP, mira. Esta no puede desembocar a que se active una enzima, que es la acetilcoenzima A, ¿verdad? La que desemboca al ciclo de Krebs, donde se va a producir la mayor cantidad de energía, sino que tiene que regresar a su vía inicial, que se llama piruvato, y por acción de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, se convierte en lactato. Aquí em, como que se cambia un poquito las letras, ¿no? Este lactato, pues tendría que regresar al ciclo de Krebs, pero no puede porque no hay ciclo de Krebs, entonces se convierte en su vía activa, que es el ácido láctico. Aquí esto se empieza a acidificar. Una forma fácil en que la célula trata de combatir la acidez es permitiendo la entrada de agua libre, activando lógicamente algunos mecanismos de la membrana celular que llamamos parácrinos, como la acción de las prostaglandinas. ¿Me explico? Y esto permite entrada de agua. Esto se llama inflamación. Por eso tenemos una inflamación en todas las células. Me explico. El agua que está aquí adentro, que es un agua muy especial, es un agua que llamamos agua estructurada. Es un agua eh, muy diferente al agua libre, al agua que está afuera de la célula. Esta es un agua que está en forma de caltratos, está en forma de clústeres, ¿verdad? Hagan de cuenta que es como un racimo de uvas que nos comeremos pronto, ¿verdad? Donde cada uvita es como una molécula de agua, ¿de acuerdo? Esta agua se empieza a desnaturalizar, empieza a perder este, naturalidad y lógicamente pues se va generando inflamación. Ahora, el problema es este. El problema es que el poco oxígeno que entra, el poco oxígeno que llega a entrar, reacciona con el agua libre y forma peróxido de hidrógeno y un anión superóxido, agentes oxidantes que están dañando la membrana celular en su parte interior, que son ácidos grasos poliinsaturados. Esto se le conoce como estrés oxidativo. Esto es lo que daña al retículo endoplásmico y a otras estructuras de la membrana. Entonces vamos a ver que esta parte es sumamente importante. Ahora, el problema radica cuando el cuerpo ha perdido la capacidad de controlar a estos agentes oxidantes. O sea, es cierto, la mayor cantidad de agentes oxidantes los produce la célula por esta misma vía, ¿sí? Y por otras más que ahorita vamos a ver. ¿Me explico? De hecho, la propia cadena de transporte de electrones va a liberar una cantidad importante de radicales libres, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando el cuerpo no puede fabricar suficientes proteínas útiles, ¿verdad? O reguladores genéticos como son los antioxidantes? Ah, bueno, pues que entonces viene un estado, ¿verdad? De preocupación fisiológica que es el estrés oxidativo y que hoy nosotros sabemos que es la base central de todas las enfermedades que amenazan la vida y que limitan la longevidad, que limitan que el cuerpo cumpla con su correcto funcionamiento. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la teoría de los radicales libres, ¿verdad? Mira, son parte esencial de ese envejecimiento y si esto se activa de una manera poco controlable, pues entonces tenemos un envejecimiento acelerado. Aquí vemos cómo los radicales libres mitocondriales son parte de ese proceso de envejecimiento, ¿verdad? Ahora, ha habido algunos autores, ¿no? Que mencionan que el envejecimiento podría ser considerado como una enfermedad. No es que se considere como una enfermedad, pienso yo, sino que más bien un envejecimiento acelerado es lo que nosotros interpretaríamos como enfermedad crónico-degenerativa,
¿verdad? Y no es que el envejecimiento sea curable como tal, pienso yo, porque el paso del tiempo, pues es innegable, punto, se acabó. O sea, ahí no podemos hacer nada por el amor de Dios. No esperemos que una persona a los 80 años tenga el dinamismo, la fuerza, la funcionalidad de alguien de 20. No, va a tener la fuerza, el dinamismo y la funcionalidad de alguien de 80 años, pero que si ha tenido una vida adecuada, pues va a poderse desarrollar de una manera muy funcional, que es diferente. Me explico, ¿no? Pero pensemos que por un poquito la teoría del doctor Sinclair de Harvard, que ha dado mucho de qué hablar porque precisamente pertenece a esa élite científica, ¿verdad? Pero yo pienso que podríamos revisarlo. Lo cierto es que es cierto. Durante el envejecimiento se generan cambios que son muy similares a los que podrían ocurrir en una enfermedad crónico-degenerativa. Disminuye la reserva funcional celular, empieza a haber decline fisiológico de sistemas, de órganos, nos volvemos más vulnerables y lógicamente se presentan riesgos y complicaciones. O sea, eso también es muy cierto, ¿verdad? Pero pensemos que realmente hoy una de las partes esenciales que estamos buscando nosotros evaluar a partir precisamente del Premio Nobel del 2009 es como el envejecimiento, uno de los marcadores más importantes hoy por hoy, la teoría más contundente, es precisamente la longitud de los telómeros, ¿verdad? Sabemos que en nuestras células, en el núcleo celular, pues tenemos ahí nuestro material genético, ¿verdad? Presente precisamente en unas estructuras que llamamos cromosomas, ¿verdad? Que son estas como X, ¿no? Una dada por el padre, otra dada por la madre, pero la parte distal, esta parte distal, ¿verdad? Le llamamos telómero. Hagamos de cuenta que los cromosomas son como serpentinas, así como serpentinas, están así enrolladas, ¿verdad? Entonces, cada vez que la célula se divide, la parte distal, o sea, la parte más lejana del centro, como que se va apretando esa serpentina. De hecho, algo así es real, algo como tal es sí es real. Por eso es que muchos genes van a quedar no disponibles, ¿sí? Para que puedan ser codificados, ¿verdad? Y esto es la teoría más importante del envejecimiento, ¿sí? El acortamiento de los telómeros. Permítanme un segundito, por favor. Perdónenme. Entonces, esas son las partes más importantes. Ahora, nosotros lo que tenemos que ver es algo que es muy importante. Se ha demostrado que durante el envejecimiento celular hay una deshidratación celular, hay menos agua estructurada. ¿Por qué? Ah, porque es muy sencillo. Eso es muy sencillo. Miren, yo dije que para producir energía necesitábamos glucosa y oxígeno. La fórmula química de la glucosa, ustedes la están viendo ahí. 6 carbonos, 2 hidrógenos, seis oxígenos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos reaccionar con el oxígeno para este proceso de combustión que mencioné, que muchos puristas le van a llamar oxidación, me parece correcto, ¿verdad? Se va a producir esta energía que dijimos. Ah, pero ¿qué crees? También se va a producir 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono y se producen 6 moléculas de peróxido de hidrógeno también, o sea, también se producen radicales libres. ¿Sí? Pero quiero que vean de dónde sale el agua estructurada. El agua estructurada se forma a partir, ¿verdad?, de este proceso de oxidación de la glucosa o de las grasas también, ¿de acuerdo? De ahí viene la hidratación del agua, perdón, la hidratación celular. Entonces, si hay deshidratación celular es porque hay menos agua, y si hay menos agua es porque hay menos producción de energía celular. Así de simple es esto. Entonces vamos a ver que nosotros, y esto es muy importante, porque es precisamente, estos son trabajos de mayo de este año, ¿verdad? Les traigo una lluvia de papers muy importantes. Vamos a poder estimular de alguna manera funcional para nuestro beneficio la energía celular a través de irradiación de los terahercios.
Aquí vamos a ver precisamente, esta es una conferencia de un congreso que se hizo en China, precisamente bueno, el evento se llevó a cabo, si no mal recuerdo, en abril, sí, pero esta publicación se hace hasta el mayo de este año. Entonces es muy nueva esto, ¿verdad? Vamos a ver que precisamente habla de los efectos de de la irradiación de las ondas de los terahertz en la estructura de la membrana mitocondrial. Quiere decir que nuestras ondas de terahercios son capaces de estimular, ¿verdad? Y activar la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Para mejorar la producción energética. Veamos este otro estudio. Una de las cosas donde más se ha estudiado el envejecimiento acelerado y lógicamente las alteraciones de la longevidad es precisamente en nuestra psique, en nuestras células neuronales. Son de las células que más se dañan. Por eso, como bien platicábamos, ¿verdad? Todas estas situaciones importantes de nuestra vida cotidiana, como es la manera que interpretamos la realidad, las heridas emocionales que son de igual de críticas que una herida física. Las heridas emocionales, ¿sí? Responden de manera idéntica desde el punto de vista neurológico a una herida física. Sí, el dolor emocional es igual al dolor físico. O sea, verdaderamente se sufre, ¿eh? O sea, cuando alguien dice, tengo partido el corazón, pues sí, de verdad es cierto. De verdad está pasando ese tipo de cosas. Nos vamos a ver cómo las frecuencias, las ondas de terahertz, ¿verdad? Regulan, fíjate bien, se regulan la dinámica mitocondrial en las redes de células madre pluripotentes inducidas, ¿verdad? Por eh, células madre neuronales y motores neuronales. Entonces, esto nos habla cómo las ondas de terahercios son capaces de responder para activar mecanismos energéticos celulares, principalmente en nuestro cerebro. Pero bueno, vamos a ver nuestras neuronas. Pero si son las neuronas, también puede ser en otro tipo de células, sin lugar a dudas. Por eso, realmente la aplicación de nuestro equipo puede ser sumamente interesante, sumamente interesante. Repito, no pensemos que es un cúralo todo, pensemos como que debe de ser un elemento de uso importante. Y yo como lo digo, hagamos caso a una sana estilo de vida. Y un sano estilo de vida, pues tiene que incluir esos cambios importantes en la vida, de todos los días, de todos los días. ¿Me explico? En mejorar nuestra alimentación. O sea, ¿cómo vamos a darle calidad de vida a nuestro cuerpo si no tenemos una sana alimentación? Más frutas, más verduras, menos sal, menos azúcar, menos cosas fritas. ¿Me explico? Claro que sí, una buena cantidad de proteína, vegetal o animal, de acuerdo a tus propias preferencias, ¿verdad? Una buena cantidad de fibra, ¿verdad? Y lógicamente una suplementación alimenticia racional, científica y basada en evidencia. Claro que puede ser útil. Entonces, nuestros terahercios, ¿verdad? ¿Qué son los terahercios? Porque estuve hablando de terahercios, pero quizás hay algunas personas nuevas que no lo sepan. Bueno, vamos a platicarlo, por favor. Los terahertz son una onda electromagnética de la luz proveniente también de nuestro astro rey, ¿verdad? Dentro de la gama de emisiones lumínicas que vienen por parte del Sol, ¿verdad? Pues una de las bandas más importantes es sin lugar a dudas el infrarrojo. El infrarrojo es fundamental para la vida en nuestro planeta, fundamental nosotros con nuestro cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo refleja el infrarrojo. Por eso podemos ver la luz de los cuerpos, ¿verdad? En la oscuridad con ciertos aparatos de visión nocturna. Bueno, pues dentro de este infrarrojo, repito, es una de las ondas más largas que hay. Por eso para su estudio, de acuerdo a su longitud y lógicamente la frecuencia que tiene, que es específica para ciertas funciones, lo dividimos en tres. Pero nosotros a nivel médico solamente ocupamos dos principios, ¿no? El infrarrojo cercano o proximal
¿sí? Que va de los 760 hasta los 1500 nanómetros, sí, y el infrarrojo lejano o distal, que va entonces de los 1500 a los 15000 nanómetros. Bueno, el infrarrojo cercano proximal es lo que más se ha estudiado y de lo que más práctica se tiene. Eso es verdad, y es muy bueno. Pero en 1980, estudiando precisamente las propuestas de la acción de los del infrarrojo lejano, se encontró aquí pegadito, como parte del infrarrojo, aquí pegadito a las microondas, se encontró una banda, ¿sí? Que se llama terahercios. Esta banda de terahercios es muy interesante. ¿Por qué? Porque su rango de penetración es muy, pero muy alta. Si el infrarrojo cercano puede penetrar 1 centímetro después de la piel y el infrarrojo lejano de 6 a 7 centímetros, los terahercios, ¿verdad? Por su forma de microonda que tienen, ¿verdad? Pues son capaces de penetrar precisamente hasta 10, 12. Estaba leyendo que hasta 16 centímetros después de la piel. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué pueden hacer esto? Ah, es que el infrarrojo como tal, hemos hecho muchas pruebas físicas allá de forma presencial en nuestras pláticas, pues se difunden muy bien en agua y el 70% de nuestro cuerpo es agua. Tanto así, que en la actualidad, ¿verdad? Se están haciendo, ¿verdad? Elementos de imagenología, se están estudiando, ¿verdad? Las imágenes internas del cuerpo a través de un principio que se conoce como espectroscopía por terahercios, algo así como unos rayos X, pero que son más precisos y como pueden penetrar a profundidad, bueno, pues se pueden revisar perfectamente muchas estructuras. Yo estoy convencido y se los digo con toda honestidad que en algunos años los rayos X van a ser desplazados por terahercios, pues son más precisos, son menos costosos y son menos invasivos. ¿Me explico? O prácticamente no son invasivos, por decirlo de alguna manera, lo cual permite tener menos daño hacia la persona. Pero imaginémonos esto de una manera dirigida para que nuestro cuerpo se generen varias acciones importantes. Ahora, en el caso de nuestro equipo B-Power, vamos a entender dos cosas. Nosotros tenemos un equipo que trabaja con una tecnología híbrida. Por un lado es la emisión de terahercios por emisión de infrarrojo lejano y por otro lado es un calor intenso, sostenido, penetrante, ¿verdad? Que es la diatermia profunda. Ambos fenómenos se conocen desde hace mucho. Quizás lo más importante y lo que pues ha sido revolucionario es que a alguien se le ocurrió ponerlo junto. Y entonces tenemos dos fenómenos muy importantes. Por un lado tenemos el fenómeno lumínico, el fenómeno de irradiación electromagnética de los terahercios, y por otro lado el fenómeno térmico, ¿verdad? Yo les repito, no puedo decirles cuál es mejor, no puedo decirles cuál es el más importante, eso yo les mentiría, ¿verdad? Lo que sí sé es que el uso del equipo tiene efectos muy importantes. Y si nos referimos tan solo únicamente, ¿verdad? A los beneficios iniciales, a los beneficios que particularmente yo he puesto desde siempre, porque yo tuve la oportunidad de conocer esta tecnología y estoy convencido, porque no conocí a alguien más, ¿verdad? Que hablara de forma inicial sobre estos fenómenos. Yo digo, hay por lo menos 7 mecanismos, 7 fenómenos que se van a activar en nuestro cuerpo a través de este principio. Uno, el aumento de la temperatura del tejido, que va a tener su propia acción. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando existe un estrés calórico, un estrés radiónico, se libera una cantidad importante de proteínas, que son las proteínas de shock térmico, que son reguladoras celulares muy importantes, pero es un efecto electromagnético. Por lo tanto, va a tener efectos sobre el potencial de membrana y su polarización. Esto afecta el equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumenta la liberación de células madre y les he puesto una cantidad de infinidad de artículos sobre esto. Activa a los factores de transcripción NRF1, ¿verdad? Para la biogénesis mitocondrial, nuevas mitocondrias, y el NRF2 para la activación precisamente de reguladores genéticos, la formación de antioxidantes, por decirlo de alguna manera. Ahora esto genera un fenómeno pirroeléctrico por el calor, lo cual activa aspectos del potencial de membrana. Pero yo les decía, hoy les traje una lluvia de papers muy importantes, una lluvia de artículos muy importantes.
sapiens. Quiero que vean precisamente la influencia de los terahertz de alta intensidad para la diferenciación de células progenitoras neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Este artículo nos habla de cómo a través de la emisión de terahercios se puede fabricar nuevas neuronas. Hay, 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 se puede activar esta plasticidad neuronal. Esto es muy importante porque yo dije que de los aspectos del envejecimiento, de los aspectos precisamente más importantes de la longevidad o que lo que le limita la longevidad son los daños neuronales. Por eso nuestro cerebro se deteriora de una manera muy activa y uno de los síntomas más importantes del envejecimiento pues es el daño neuronal. Por eso el paciente tiene lo que llamábamos demencia senil, que llamamos eh, Alzheimer, Parkinson, etcétera, ¿no? Sí, miren. Este es bien importante, ya lo habíamos visto, los efectos de las ondas de terahertz, su radiación, ¿verdad? En la membrana mitocondrial, su estructura. Qué interesante, ¿verdad? Ese es otro de los trabajos precisamente que quería que les... Pero este sobre todo, este es muy importante. Mira, la onda terahercios mejora la permeabilidad del canal de calcio dependiente de voltaje. Qué interesante. Este es un súper artículo muy interesante, ¿no? Sí, que se publica, mira, desde el 2021. Desde el 2021 se habla precisamente de cómo puede mejorar el potencial de membrana, ¿sí? La regulación del voltaje dependiente que se hace por canal de calcio, ¿sí? Para la regulación precisamente del potencial de membrana. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, porque eso nos habla de energía celular. Mira, la onda terahercios acelera el desenrollamiento del ADN, desenrollamiento del ADN. ¿Te acuerdas que hablábamos que un problema que se tenía precisamente en la cadena de histonas, precisamente, de la base precisamente del telómero que se iba como enrollando, ¿no? Bueno, pues este artículo nos habla cómo se puede desenrollar el ADN, lo cual va a permitir alargamiento, ¿sí? De sus telómeros. Qué interesante, ¿verdad? Este es otro artículo nuevo que les traigo, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo tenemos evidencia científica, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado de este, no sé por qué lo repetí, ¿no? Ajá, para el cerebro, sí. Este es muy interesante porque habla de la reacción de terahercios para atenuar precisamente los aspectos de daño neuropatológico, como es el caso del Alzheimer. Y aunque este fue un estudio que se hizo en ratones, ¿verdad? Pero podemos nosotros pensar que lo podemos traspolar al ser humano, ¿verdad? Pensando lógicamente en lo que hemos visto de forma anterior, de los artículos que hemos visto con anterioridad, podemos traspolarlos sin ningún problema, ¿no? Entonces, en las neurociencias, hoy se está tomando en consideración la irradiación de terahercios, que es sumamente interesante. ¿Cuáles serían los efectos generales que tiene nuestro equipo? Pues sí, mira, mejora el flujo sanguíneo, va a neutralizar radicales libres, detiene sangrados, mejora el trabajo de plaquetas, aumenta la energía mitocondrial, mejora la respuesta inmunológica, mejora la entrada de oxígeno, ayuda a la liberación de células madre. Disminuye la presión arterial, genera un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto de relajación muscular, ayuda a generar sensación de sedación, se relaja el cuerpo y aumenta el volumen y la concentración de orina. ¿Cuál sería la mejor forma de ocuparlo? Yo les voy a dar mi técnica personal, pero no estoy diciendo que sea la única y no necesariamente tampoco la mejor, pero bueno, es una técnica que a nosotros ha dado resultado, pues por más de, estamos hablando del 20, estamos hablando del 20, por lo menos en 5 años, ¿no? ¿De acuerdo? Yo siempre empiezo con un paciente con la menor cantidad de ropa posible, acostado de preferencia, haciendo deslizamientos circulares desde la cabeza hasta los pies, por lo menos de 5 a 15 minutitos, para activar la circulación, ese precalentamiento que le llamo yo, primero por la parte frontal y luego por la parte posterior, ¿verdad? Segundo, algo muy importante va a ser después de hacer desplazamientos rectos largos, tipo drenaje, ya vamos a hablar un poquito más de esto próximamente, de 10 a 20 minutitos, ¿verdad?
tanto por la parte frontal como por la parte posterior. Si usted sabe acupuntura y ha estado en las clases del doctor Molto, es el momento de trabajar con puntos específicos. Y si no, pues váyase a lo que llamamos punto fijo. ¿Cuál es el punto fijo? Pues el punto fijo es donde tenemos un problema de salud, las rodillas, los codos, etcétera, 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 ¿verdad? Ese calorcito, esa acción de radiación electromagnética va a tener un potencial muy importante para mejorar muchos aspectos, ¿verdad? Y por eso es que nosotros lo vamos a recomendar de esa manera. Ahora, lo ideal para mantener una sana actitud de autocuidado y de propagación de vida, ¿verdad? Pues es que lo ocupes en conjunto con el SEI, que va a generar precisamente una acción, ¿verdad? Eléctrica, un espacio muy importante a nivel también de radiación de infrarrojo cercano, ¿verdad? Un calor muy importante de regulación en la planta de los pies, donde tenemos una cantidad importante de reguladores y nerviosos, ¿verdad? De señaladores del sistema nervioso muy importantes, ¿verdad? Donde van a activar y va a tener impacto sobre nuestro sistema inmunológico, sobre nuestro sistema nervioso, pero sobre todo a nivel metabólico, ¿eh? Porque vamos a ver que genera un aumento de la temperatura corporal, ¿sale? O sea, si existe un aspecto importante en este sentido, en el cual, pues el paciente tiende a activar su metabolismo para pronto, ¿no? Por eso mucha gente dice, oye, yo me ayudé a quemar unas calorías. Sí, es verdad, se puede producirse, ¿verdad? Sí se puede producir. Lógicamente que una cosa es perder peso y otra cosa es curar obesidad. Tenemos que tenerlo con mucho detenimiento estos aspectos, ¿verdad? Y recordemos que nuestros pies, bueno, pues también son un reflejo de todo nuestro cuerpo, según muchas teorías importantes. Yo generalmente siempre termino dando terapia en la palma de las manos, en la planta de los pies, ya que hay también muchas terminales nerviosas, como lo mencioné, pero también vamos a ver que hay puntos energéticos que según la medicina tradicional china, pues se encuentran ahí, pueden tener impacto importante en nuestro cuerpo, son los llamados pacuas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la única forma de generar verdaderamente un estímulo, una longevidad adecuada, un estímulo precisamente a una epigenética positiva, pues es teniendo diferentes estímulos que lo estén activando, que lo estén propagando, ¿no? Una sana alimentación, ¿verdad? Estilo de vida adecuado, sí, y por supuesto, actividad mental constructiva. ¿De acuerdo? Entonces, para mí es muy importante que todos ustedes pues tengan esta información, ¿sí? Nos puedan hacer llegar y que lógicamente, pues utilice, ¿no? Y no esperemos a estar enfermos. ¿Por qué no lo hacemos diario? ¿Por qué todo este estímulo no lo hacemos diario? ¿Verdad? Día con día, unos cuantos minutos. ¿Verdad? Con que unos cuantos minutos lo hagamos diarios, recuerden que tiene un efecto acumulativo. Y esta parte va a ser muy interesante. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo les agradezco profundamente la atención que nos han brindado, ¿verdad? Y si existen dudas, comentarios y preguntas, con todo gusto las contesto. No sé si hubo problemas en la transmisión, Leslie, o si se mejoró apagando la camarita. Se mejoró bastante, Doc. Lo escuchamos muy bien toda la transmisión. Ah, perfecto, perfecto. Y pues como cada lunes, martes y siempre que estamos con la oportunidad de compartir con usted, pues excelente información. Muchas gracias. Vamos a detener la grabación, Dani, para poder pasar a la sesión de preguntas y